Hola, un saludo para todos nuestros participantes del club. Le damos la más cordial bienvenida a este segundo semestre. Esta es nuestra primera sesión y hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga eh, de Bolivia. Ella se llama Eliana Sosa, es escritora de literatura de terror, del género de terror. En el 2017 participa en la Antología Iberoamericana de Microcuento. En el 2018 es parte del libro colectivo Armario de Letras. Y de mayo a julio, también del libro Sombras en la Oscuridad. Y de mayo a julio, 6 de sus microcuentos son seleccionados para la publicación en la revista española Historias Pulp, Paradojas y Onomatopeyas. Y en junio, Eli publica su primer libro de cuentos, Seres sin Sombra. Eliana, bienvenida. Siempre es un placer conversar contigo. Un gusto. Profesor Rubén Darío, realmente para mí un honor participar en esta charla, en este club de lectura. Me parece que es una iniciativa maravillosa que está realizando con jóvenes. Y bueno, para mí es una alegría, como le digo, participar y para hablar sobre temas tan interesantes que me apasionan y con las que he ido trabajando durante ya varios años. Bueno, entonces comiénzanos por contarnos, ¿sí? En uno de los puntos que íbamos a desarrollar, a tratar en esta primera sesión, era sobre qué es leer, ¿no? ¿Qué es leer? Asimismo, tú cómo concibes o cómo entiendes el proceso de leer literatura, ¿no? Entonces, que nos hables un poco sobre ese aspecto. Bueno, sí, leer es una de las bendiciones, yo creo que todo ser humano tiene cuando es muy pequeño, ¿no? Porque gracias a la lectura se abren diferentes mundos para poder observarlos, para poder aprender, para poder mejorar como persona. Y la literatura en sí todavía es mucho más interesante porque leer literatura no es lo mismo que leer un texto informativo, un texto académico, sino que la literatura nos lleva pues no solamente a aprender sobre un tema en específico, sino nos enseña y nos abre puertas al mundo entero, a otros mundos, a mundos inimaginables, también a conocer personajes y personas que seguramente no lo hubiéramos hecho si no leemos. Entonces pienso que la literatura es una parte de nuestra vida que lamentablemente muchos no la disfrutan, ¿no? Porque hay muchas personas a las que no les gusta leer literatura. Y bueno, tienen todo el derecho. Pero yo creo que es importante la lectura de la literatura porque además de traernos todos los beneficios de leer en general, es decir, de aumentar el vocabulario, de mejorar nuestra comprensión, nos ayuda la literatura en específico a mejorar nuestra empatía con los demás. ¿Por qué? Porque en cada una de las historias, en los poemas que podamos leer, en las obras de teatro, podemos nosotros conocer personajes, personas diferentes, y cuando leemos su historia, cuando pasamos por sus zapatos, como se dice, ¿no? Entonces nos ponemos en su piel y podemos entenderlos y eso nos hace más empáticos a nosotros. A mí me pasó, les cuento esto un poco para que vean mi experiencia. Yo no leía literatura hasta la universidad. L- Lo básico que nos daban en el colegio simplemente, ¿no? O casi por obligación teníamos que leer libros en el colegio y eso era lo único que leí. Pero en la universidad conocí a una profesora que supongo que es como el profesor Rubén Darío, porque era una apasionada de la literatura ella y nos contagió esa pasión a varios compañeros y a mí. Y además de los cursos en la universidad, nosotros tomamos otros cursos y ahí conocí a autores del boom latinoamericano y autores bolivianos también. Y cuando leí un cuento de Julio Cortázar, Carta a una señorita en París, que se trata de un hombre que vomita conejitos,
supe que la literatura iba más allá de lo que había leído en el colegio, ¿no? En el colegio leíamos normalmente historias realistas, ¿no? De grandes autores también, pero enterarme que se podía escribir sobre cosas como estas, de que un hombre vomitaba conejitos, me pareció tan hermoso, tan increíble y que además sea una historia maravillosa y que te puedas conectar con el personaje y que te puedas imaginar todo ese mundo extraño en medio de lo cotidiano, me pareció tan bello que soñé con ser escritora en ese momento, escribir algo así. Y a partir de eso, pues me volví lectora, una lectora muy fan de Julio Cortázar y de muchos otros escritores del boom. Y creo por eso plenamente que estoy segura, y esto lo comparto siempre con los jóvenes, que todos me preguntan, ¿y cómo hacemos para que nos guste la lectura? Entonces, yo estoy segura que si ustedes, como en la música o como en la comida, ustedes encuentran el género de música que les gusta, ustedes encuentran la comida que les agrada más, con la que disfrutan, es igual con la literatura. Si ustedes encuentran el género que les guste, que les atrape, estoy segura que se van a volver unos lectores asiduos. Van a tener el hábito de la lectura sumamente fácil, pero tienen que encontrar ese género. Puede ser el terror, puede ser el fantástico, la ciencia ficción, puede ser realista, puede ser romántico, puede ser eh, irónico, porque también existe, ¿no? Entonces, cualquier género que a ustedes los convoque, les guste, les agrade, estoy seguro que se van a volver grandes lectores a partir de encontrar ese género. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues mi sugerencia es que lean antologías, antologías de cuentos, antologías de poemas. Ahí van a encontrar a diferentes autores y autoras, van a encontrar diferentes géneros, entonces eso les va a ayudar a encontrar eso que les va a gustar leer y que va a hacer que se vuelvan grandes lectores. Creo que eso podría decir, estimado Rubén Darío. Sí, muy bien. Ahora, bueno, menciónanos, sí, para identificar, digamos, tres rasgos de la literatura de terror, sí, como tres características, pero también mencionándonos algunos aspectos que tú consideres claves, ¿no? Para identificar y para leer ese tipo de género. Bueno, yo creo que esto les hablo desde mi experiencia como escritora. Siempre quiero aclarar, no soy académica, no he estudiado literatura, así que les puedo hablar desde lo que hago, que es escribir. Creo que los rasgos más importantes de la literatura de terror son la ambientación, porque es importante saber dónde van a ocurrir las cosas que intenten causar miedo, ¿no? No podemos decir que va a pasar en una mañana soleada con los pajaritos cantando, con un hermoso sol de verano o de primavera, ¿no? Normalmente los escenarios, digamos, la ambientación que tenemos en la literatura de terror, pues desde lo clásico son estos enormes castillos, ¿no? Góticos, las casas, casonas grandes, pero eso no quiere decir que solamente nos remitamos a lo clásico, ¿no? Ahora puede pasar el terror en lo cotidiano, ¿no? En nuestra casa, en un momento que estamos en la escuela, pero la ambientación hace mucho. A pesar de que sea en un momento cotidiano, pues tiene que romper esa cotidianidad el terror, ¿no? Entonces, en ese momento tenemos que ambientar esa escena donde va a interrumpir o irrumpir el terror y vamos a tener que apagar las luces seguramente si es de día o aumentar un aullido de un perro en el fondo, ¿no? Creo que la ambientación es sumamente importante en la literatura del terror. También es importante, creo yo, contar con lo paranormal. Creo que es algo que se puede usar, aunque también puede ser una historia de terror sobre realista, ¿no? De asesinos seriales, digamos, puede ser. Pero creo que también lo paranormal es característico de la literatura de terror
sin que necesariamente usemos los clásicos monstruos que conocemos, que son el vampiro, el hombre lobo, el fantasma, ¿no? Ahora tenemos grandes escritores y escritoras especialmente. Una de mis favoritas es Mariana Enríquez, escritora argentina, que trabaja un terror social, ¿no? Que está relacionando los miedos sociales como los golpes de Estado, las desapariciones de las personas, en los golpes de Estado, etcétera, con el terror, ¿no? Y se imaginan ustedes que en un golpe de Estado donde hay personas desaparecidas, asesinadas, eh, un clan de personas que tienen, que son adoradores al diablo, puedan hacer desaparecer gente, aprovechando que el mismo golpe de Estado está matando personas. Entonces, son estos temas que también pueden desarrollarse en el terror y que se anuda lo paranormal con lo real. Después, creo que es también otra característica importante del terror los personajes, ¿no? Personajes que vayan a mm, mostrar o vayan haciendo caminar la trama, la historia de una manera que enganche al lector, ¿no? Creo que eso puede ser para todo tipo de literatura, pero para el terror también es importante que los personajes sean poderosos, sean fuertes y no necesariamente tener personajes malvados completamente porque le quita lo tridimensional al personaje, ¿no? Personajes sí que pueden ser perversos, que pueden ser malos, pero que también se puede ver el lado humano a pesar de que sea un monstruo. Eso hace interesante a los personajes también. Creo que esos tres rasgos podrían ser, profesor. Bien. Y mira, aquí tenemos un microcuento, Mis llaves y yo, ¿cierto? En el que, escrito pues por Eliana Sosa, y dice, estoy llegando a creer que mis llaves tienen vida, vida propia. Estoy segura que todo el tiempo me juegan bromas escondiéndose por todo mi departamento. En las noches me las imagino caminando, usando sus cuerpos con dientes como piernas. Las veo contonearse con sus cabezas redondas y triangulares. Las más modernas, las que llevan un forro de plástico de colores, son las líderes, las que encabezan la sublevación en mi contra. Las pequeñas, los pequeños agujeros que tienen en medio de sus cabezas me hacen pensar en el ojo de un cíclope inmenso y que todo lo ve. Con ella me ve mofándose cuando estoy a primera hora de la mañana buscándolas para salir corriendo a la oficina, mientras ellas escondidas muestran sus dientes cuando se ríen. En vano, afanosamente, clavé un portallaves sobre la mesita del teléfono y dejé un plato debajo del espejo a la entrada del departamento. Nada de esto me salvó. La sigo perdiendo o en realidad, como yo creo, se siguen escondiendo y riéndose a mis espaldas. Me enteré sobre un artefacto que contenía un control remoto, a través del cual se emite una alarma y las llaves se encuentran fácilmente. Pensé que podrían ser mi salvación. Lo compré decidida, pero al día siguiente usé el control. Presioné el botón y en todo el departamento, a pesar de un silencio profundo, no se escuchó ni un solo sonido. Otra vez me ganaron. Entre tanto, en medio de una tonelada de ropa que ahogó el pitido del artefacto, ellas de nuevo riendo y burlándose de mí. Muy bien, divertido. Ahora, para finalizar, coméntanos precisamente cómo se escribe cuentos, cómo se escribe ficción, cómo se escribe el terror, por ejemplo, aparte de la imaginación, de la observación. Claro, eso es sumamente importante, ¿no? La observación, pero no solamente de lo exterior, pienso que es importante la observación interior también. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo, desde mi experiencia, les puedo decir que creo que he escrito sobre todo de mis miedos, de mis grandes miedos, ¿no? Tengo un cuento en mi primer libro, Seres sin sombra, de un bebé de 6 meses que se sienta a medianoche a pedir cosas extrañas a su mamá.
sin poder, claro, ustedes saben, un bebé de 6 meses no puede sentarse solo y 2 no puede hablar. Entonces, ese cuento nació cuando fui mamá por segunda vez. Entonces, creo que ahí en ese cuento están expuestos muchos de mis temores, muchos de mis miedos, a pesar de no haber sido madre primeriza, pues ya era la segunda vez que tenía un hijo, pero están expuestos ahí estos miedos. Tengo otro cuento que se llama Nadie escuchaba mis gritos, que está basado en una historia real de una mujer aquí en la ciudad en la que vivo, que fue descuartizada por su expareja y eh, en el lugar exacto donde fue descuartizada, las personas han creado una ermita donde le van a rezar a ella, le van a rezar los lunes y le van a pedir cosas porque aseguran que ella cumple todos los deseos que se le piden. Es una santa popular, se llama Santa Adelita, y ahí, por ejemplo, expuse el miedo que tenemos muchas mujeres de ser maltratadas, a la violencia, de ser asesinadas, ¿no? De ser violadas. Creo que ese es un tema que está latente en cuanto a la experiencia de las mujeres, sobre todo. Entonces, creo que cuando uno escribe terror, trata de crear, de someter al lector al miedo, pero para eso uno tiene que tener miedo también. Y para eso es importante esta observación interior, ¿no? No solamente está muy bien la observación exterior para poder ambientar el cuento, para poder describir personajes, pero para las sensaciones es importante saber y haber tenido miedo también, ¿no? En el momento en que uno no puede, no puede escribir, por ejemplo, Juan tiene miedo de los aullidos que escucha. Como ustedes saben, más que contar, tenemos que mostrar. Entonces será más importante hablar sobre las sensaciones físicas que siente Juan al momento de oír un aullido en el fondo. Decir, se le hace un agujero en el estómago, las manos le sudan, no tiembla el cuerpo como papel. Qué le pasa a Juan cuando está sintiendo miedo? Es importante mostrar antes que contar. Y para eso, obviamente, uno tiene que haber experimentado el miedo, ¿no? Entonces, Claro. creo que eso es muy importante a la hora de escribir O cuentos. sea, para contar desde la experiencia, ¿cierto? Para Exacto, desde la narrar. experiencia, ¿no? ¿Cómo Es describimos un miedo si nunca hemos sentido ese miedo, ¿no? perfecto. Entonces, eso es muy importante. Bueno, entonces le damos las gracias, gracias a Eliana por acompañarnos en esta apertura de este segundo semestre. Allí ahora compartimos en el grupo de WhatsApp del club, la sesión del día de hoy. Y Eliana, pues nos encontramos en el colegio esta semana, que vamos a tener nuestro encuentro con autores, con los niños del grado sexto y séptimo, en los que estaremos leyendo sus cuentos y practicando un poco contigo. Entonces, un saludo y muchas gracias, Eli. Muchas gracias a ustedes y bueno, sigan leyendo mucho. Ok, bienvenida Gracias. siempre.